Ya, el de la sección más me gusta. Ya, vamos a empezar. A ver. ¿Me puedo hacer una denuncia por usar imagen sin permiso? Ante la instancia adecuada la tienes que hacer. Ya. Ya, ok. Ahora vamos a empezar con la última unidad del curso, que es la unidad Cajón Desastre, en la que vamos a ver algunas cosas más que tienen que ver con elecciones para revisar, que no entraban en las otras unidades, pero que igual son importantes de ver. La primera de ellas es análisis de encuestas. ¿Sí hay? Nos quedan, claro, solamente es hasta la semana 15 de clases, porque la 16 ya son finales. Y esta es semana 13. Entonces, se quedan la semana 13, 14 y 15. No sé si hay algún feriado más. No. Ya no, creo. Sí, hay un feriado, pero creo que es jueves. ¿O no? Sí, creo que es jueves y no nos afecta. Entonces, creo que el día de San Pedro y San Pablo es jueves. ¿No? Ya. Bueno, no sé si vieron las noticias, la Paula de la Feria A, ¿no? Pero bueno, más allá de las cosas coyunturales, fíjense en la investigación que está siguiendo el procurador al gobierno y a mucha gente. O sea, este procurador, Daniel Soria, le fue incómodo a Merino, digamos, si Merino lo quiso votar, no lo logró, le fue incómodo también a Pedro Castillo lo votó y un juez por amparo lo repuso, y ahora está haciendo el incómodo al gobierno de Dina Boluarte, lo cual te habla de que es un procurador que no tiene como, o sea, parece ser un buen procurador, ¿no? No está como que a favor en contra de ningún gobierno. Si todos los gobiernos tienen un tema con él, ¿no? Y porque les está haciendo preguntas incómodas, porque las preguntas que les hizo la fiscalía la vez pasada digamos, a Dina Boluarte fueron como que medio suaves, y solamente ella respondió por la investigación de esto de las protestas, ¿no? Y hay la percepción, pues, de que la fiscalía está en una posición política similar al Congreso y similar al gobierno. Entonces, si ella quisiera dar la percepción de que está realmente respondiendo a las cosas, debería responder a actores independientes, como podría ser el procurador, pero a él no le quiso responder. Pero bueno, aparte de eso, no sé si vieron que se aprobó un proyecto de bicameralidad. Probablemente se enteraron de esto, de que se aprobó con 86 votos un proyecto de bicameralidad, lo que significa que no se alcanzaron la votación necesaria para reformar la Constitución solo desde el Congreso, porque desde el Congreso para hacerlo solo desde el Congreso necesitas 87 votos en 2 legislaturas. Y en realidad lo que dice la Constitución como primera opción, que debería ser la opción A, pero hasta ahora solo se ha usado una vez, después todas las reformas constitucionales que hemos tenido desde el 93 han sido por la vía del Congreso, es la vía del referéndum, ¿no? Es la alternativa. Solo la hemos usado una vez, en el 2018. Y para colmo, con algunas cosas que estuvieron bien y otras que estuvieron hasta las patas. ¿Ah? Bueno, ahora lo que pasa es que esa es decisión del Congreso. No va a haber necesariamente referéndum. ¿Sí? Profesor, en el 2022 llegaron a 71 votos y ahora en 2023 llegaron a 86. Sí. Que tal vez siga aumentando la cifra de... Puede ser, pero yo creo que sería una mala idea aprobar la bicameralidad a la fuerza y siendo percibida como algo, como una trampa. A mí la bicameralidad me parece demasiado importante para el largo plazo como para deslegitimarla tanto. O sea, mucho más importante. Si tú piensas en el largo plazo, por ejemplo, un sello que le puedes poner para que la gente no lo perciba como una trampa de que se quieren reelegir es, ya, los congresistas de este periodo no se van a poder elegir, pero a partir del próximo sí. Y así por lo menos das una señal. Ese tipo de cosas tienes que hacer, pero lo que pasa es que hay una percepción de muchos congresistas y de muchos políticos de que la democracia es una cosa que son unas reglas que alguien viene, te pone las reglas y tú cumples. ¿Ya? Tú tienes que hacer caso, si no, a la cárcel. Y así no es, eso es el derecho penal, eso es lo último, la excepción. Así no es, las reglas las tenemos que componer, crear todos y creérnoslas todos y creer que todo el resto las va a respetar, porque si eso no pasa, no funciona simplemente la democracia. Es como, literalmente como el monopolio que hice la comparación varias veces, ¿no?
Imagínense que están jugando un Monopolio con 10 personas. Se vuelve como complicada la cosa. Imagínate que están jugando con 1000 personas. Y así. De esas 1000 personas, 3 no quieren cumplir las reglas y se van, bueno, el juego se puede seguir jugando. Pero eventualmente, si la legitimidad de las reglas de juego se pierde un montón, ya no se puede seguir jugando esas reglas de juego, porque ya no va a haber predictibilidad, no va a haber nada, ¿no? Y entonces, cuando no hay reglas, empeora todo, empeora la economía, empeora la vida de la gente en general. Pamela, ¿tenías una pregunta? ¿Alguien había levantado la mano o me pareció? Fui yo. Ya, bueno, no sé si ya, probablemente se enteraron de esto, pero no sé si se enteraron de que luego se aprobó una reconsideración. Entonces ya no va a haber referéndum, pues por eso les digo que necesariamente que el Congreso es el que decide estas cosas. Y entre otros cambios, ¿no? ¿Qué es lo que están proponiendo? Mira, acá les dije el artículo 90, obviamente está muy chiquito para que lo lean, pero se lo voy a decir a ustedes. Ahora dice que el Congreso está conformado por Cámara Única, diría que está conformado por Senado, Cámara de Diputados. El Senado está conformado por un número de 60 senadores elegidos por un periodo de 5 años. Mientras Cámara de Diputados cuenta con un mínimo de 130 diputados elegidos por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral conforme a ley. O sea, el detalle de cómo es que se eligen los distritos y eso, se deja la ley orgánica. Entonces tendría que, todavía no se ha resuelto, no se ha escogido de todo el modelo de bicameralidad, pero parecería ser un modelo de bicameralidad. ¿Han estudiado eso? Liebhardt, bicameralidad, incongruente, No, simétrica. usted no va a enseñar. Pero no es parte del curso, les puedo enseñar, si quieres, puedo hacer una asesoría o algo así. ¿En qué? ¿Sí? O sea, mire, hay una clasificación clásica de modelos de bicameralidad, que es la Liebhardt, hay más de una, pero la Liebhardt se dice que los modelos de bicameralidad pueden ser simétricos, significa que las dos cámaras tienen poder similar poder, o asimétricos, que una cámara es más fuerte que la otra, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido, la Cámara de los Comunes es más fuerte que la Cámara de los Lores. Puede insistir, puede aprobar una ley por su cuenta. Insistir. En cambio, en Estados Unidos, el Senado tiene el mismo poder que la Cámara de Diputados. No puede, una Cámara no puede aprobar algo sin la otra. Tiene que haber acuerdo, porque la idea es que haya balance entre la representación a nivel de los estados y la representación a nivel de la población, digamos, poblacional, ¿no? Según densidad poblacional. Eso está en la Cámara de Diputados. Y eso es simétrico. Y también la otra diferencia de Liebhardt es si es una bicameralidad congruente o incongruente. Eso significa si la forma de representación de las cámaras es igual o es distinta. Entonces, por ejemplo, si una es poblacional y otra es por territorio, tienen formas de representación distintas, entonces probablemente van a tener composiciones distintas, van a apuntar a representar a cosas diferentes. Entonces, eso es incongruente. Y congruente más bien es cuando tratan de representar más o menos que a lo mismo, no hay tanta esa diferencia. En Uruguay y en Paraguay, por ejemplo, son congruentes, son más o menos congruentes. Pero incongruentes son en Estados Unidos o en Brasil o en Argentina, donde hay representación estadual en un lado y representación poblacional del otro lado, ¿no? Y lo ideal es la bicameralidad más fuerte para Liebhardt es una bicameralidad incongruente y simétrica. O sea, que las dos cámaras tengan el mismo poder y que sea incongruente, o sea, que tengan diferentes formas de representación, porque eso te permite como que abarcar... Uy, estoy hablando con Siri por alguna razón. Ya, bueno. La cosa es que los detalles de esto se dejan a la ley, entonces no queda del todo claro. Parece que más o menos apunta a ser algo, un modelo simétrico e incongruente, pero no queda del todo claro. Entre las atribuciones que le dejan al Senado sí se encarga de hacer solamente algunas cosas, es el que elige a miembros de algunas entidades y ratifica, ¿no? A mí eso me parece positivo, eso me parece una buena idea. Que el Senado haga unas cosas y la Cámara de Diputados haga otras. En el proyecto del año pasado, además, decía, por ejemplo, que el Senado tenía también iniciativa legislativa, o sea, podía proponer leyes. Eso es un error, porque, o sea, hay evidencia en Estados Unidos, hay un pata que se llama Reuters, googleen Reuters 2002, creo que puede
encontrar que este pata hizo una investigación de los sistemas bicamerales comparados en Estados Unidos, en los distintos estados, y encontró que cuando las dos cámaras tienen iniciativa para proponer leyes desde el inicio, esos sistemas bicamerales no producen menos leyes que los unicamerales. Entonces es como, por las puras, si tu objetivo es producir menos leyes de mejor calidad, no deberías darle la iniciativa legislativa a los... Pero ven cómo, según cómo diseñas el sistema, hay como que, digamos, consecuencias diferentes. Es bien interesante. Y eso ya no tiene tanto que ver con elecciones, pues, pero igual. La Cámara de Diputados más bien es la que se encarga de dar leyes y resoluciones legislativas, interpelar a los ministros, otorgar confianza, esas cosas, ¿no? Y hay más detalles. También han metido, por supuesto, al proyecto cosas que no tienen nada que ver con la bicameralidad, como por ejemplo han eliminado la investidura, el voto de investidura. Que puede ser buena o mala idea, pero ¿quién tiene que ver con la bicameralidad? No sé, hay como 3 o 4 cosas así en el proyecto. Y eso le quita legitimidad a las cosas, pues, porque eso obviamente es que estás queriendo así meter algo así de taquito a o sea, así no debería ser. Una reforma, esto es creer que la democracia, de nuevo, son reglas que tú apruebas acá en tu escritorio y la tienes que hacer obligada. No, la democracia tiene que ser reglas que se construyan. Entonces, si vas a aprobar una reforma constitucional como esta, deberías explicarle a la gente por qué se necesita, deberías tratar de ganar la mayor legitimidad posible de eso. Y solo aprobar algo en contra de la mayoría si es muy necesario, si es algo como que impensable. Bueno, ahora que vamos a empezar a ver encuestas, la última noticia a comentar era esto acá de lo que ha salido. ¿Se acuerdan que yo les mostré que antes los presidentes tenían más o menos un cocodrilo? Pero Dina es como que son como que dos lombrices que ya estaban separadas y cada vez se separan más, ¿no? Ya no es el cocodrilo que se abre porque antes estaba, sí, sino que ya... Y Pedro Castillo también es parecido, digamos, la lombriz estaba un poco más cerca en el caso de Pedro Castillo al inicio, pero hemos pasado de un modelo de cocodrilos a un modelo de dos lombrices, así, ya separadas. Y lo raro son los presidentes como Vizcarra o Fujimori que logran hacer estas cosas, que logran hacer como... No sé, no se me ha ocurrido un análisis, bueno, no sé, una analogía. Pronto se me ocurrirá. Ese es el cocodrilo que sí lo tiene el Congreso todavía. El Congreso dice ahora, pero siempre, todos los congresos son impopulares, ¿no? Esta vaina te la has ganado a golpe, te la has ganado tú, poco a poco, mira, mira cómo fue subiendo. Y hasta ahora, ¿no? O sea, no empezó así el Congreso, este Congreso. Y normalmente cuando ha subido, si ustedes buscan esto en otros momentos de estos, no ha subido tanto. O sea, este Congreso también es como que está logrando cosas. Fíjense también lo importante que ha sido el sentimiento de inseguridad ciudadana ahora. La cantidad de gente que le han robado o estado en la calle, 80% dice que no, pero miren, que el 20% diga que sí, es una cifra altísima. Altísima. O sea, básicamente, sí, o sea, de acá más o menos la quinta parte de nosotros nos han robado en los últimos 12 meses. Y es muy probable que así sea. No en los últimos 12 meses, pero sí en los últimos 24. ¿Y la cifra de robo de corazón, profe, dónde está? Ah, bueno, esa es otra. Esa también, esa es más alta, Y cuando denuncias el delito, mira, cuando te roban, denuncias, nadie denuncia porque no confías. Eso te habla de gente que no confía en sus instituciones. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando denunciaste te ayudó, no sirvió, ¿no? El 81% de veces que la gente denunció no le sirvió. Fíjense, eso también te habla de gente que está ahorita harta, desgastada, y eso fíjense que puede en algún momento puede salir de alguna forma, y probablemente en elecciones o antes. Pero bueno, ahora justamente lo que vamos a hablar son de encuestas electorales, ¿no? ¿Ustedes creen en las encuestas o son de los que dicen, no, encuestas No, profe, en el Perú son Castillo, bamba? ¿Qué? Por eso Castillo, Por eso Castillo, por la encuestología, por los encuestólogos.
Me da risa que hoy en día cuando quieres como que desprestigiar a alguien, le dices ólogo, como si fuera, Nunca había escuchado. sí, no sé, opinólogo, o encuestólogo, no sé, le agregas eso como si fuese algo peyorativo, ¿no? Pues, politólogo, no, por eso, pero lo que pasa es que, o sea, normalmente eso tiene o sea, ese sufijo tiene otro significado que va más atado como que a profesiones, pero no, no a algo que intenta ser peyorativo, como opinólogo, o, ¿sí? Profesor, generalmente en Perú tomamos en cuenta tres encuestas: el IEP, Ipsos, Datum International. Ajá. No sé cuál otro podría ser fiable, porque hay otros como CID o CPI que dicen que no están. Eso es un buen punto, es un buen punto. No todas las encuestas, ¿no? Hay algunas encuestas en las que vamos a poder confiar, no en todas. ¿Ibas a decir algo? Ah, ya. Pensé que habías levantado la mano. Pero seguro que han escuchado de gente que dice, oye, pero tú le crees a las encuestas, ¿no? Como si fuera, y te miran así como si ellos supieran así que es evidente, ¿no? Pero te apuesto que oye, ¿por qué Siri siempre me habla? Oye, ya, cuando ustedes se topen con alguna persona que sugiera eso, pregúntenle, pídenle con mucha calma que desarrolle su idea. Dile, ¿por qué no le crees a las encuestas? Se van a dar cuenta que no tienen ni idea de lo que hablan. Eso pasa el 90% del tiempo. Muy poquitas son las personas que critican con algún argumento serio las encuestas o esto de acá. Básicamente es un tema emocional. Un tema de ¿por qué no crees en las encuestas? Porque es bacán, porque todo el mundo dice que no se cree en las encuestas, pues, ¿no? Sí. Y algunos le creen a una encuesta y no a otra. Hay mucha gente que no le cree al IEP porque cree que es de izquierda. Y cuando Ipsos dice exactamente lo mismo que el IEP o algo muy parecido, ahí sí le creen. No tiene mucho sentido. También puede pasar eso, o sea, con gente de izquierda que no le quiera creer a Ipsos, que también pasa por Alfredo Torres, que no, que dicen que es de derecha, y solo le creen al IEP. No tiene sentido. Cuando uno mira a los datos, los números que te dan las tres encuestadoras que han nombrado David son similares siempre. ¿Sí? ¿Alguien me ha levantado la mano? Sí, Brian. Depende de cuáles, sí, obvio. No solamente son fiables, sino que acá es de los lugares donde mejor funcionan. Hay bastante gente que votó por Pedro Castillo. En primera vuelta. ¿Qué? El siglo pasado, llegó un profesor que decía que las encuestas no eran tan representativas. Sí, no sé. O sea, a ver, las encuestas, básicamente, si entiendes cómo funciona la estadística, no puedes, como que... es como tratar de negar la matemática hoy en día. ¿Ya? Es fácil. Tú puedes, cuando tienes un argumento confiable de por qué una encuestadora podría haber falseado números, ok. Pero, a ver, Ipsos, que ha comprado apoyo hace un montón de tiempo, tiene un montón de, como, por ejemplo, y te pongo el ejemplo de Ipsos, tiene un montón de convenios, funcionan en un montón de países. Si acá le descubren que hace algo que se va, digamos, o sea, algún periodista, alguien descubre que han hecho una movida de números, ¿tú sabes la demanda que se gana Alfredo Torres? ¿Tú crees que le interesa ganarse esa demanda? Digamos, hay un montón de ese tipo de detalles que la gente no piensa más allá, porque hoy en día en el Perú se ha vuelto bacán ser desconfiado. Entonces, si no eres confiado, eres sonso. Pero yo, la verdad, creo que muchas veces es al revés. La gente que es así, súper, que agarra confianza o sea, digamos que basa toda su personalidad en oye, no, yo no creo nada, yo no creo en tales cosas.
muchas veces esa gente tú escarbas un poco y no tiene ningún contenido detrás de lo que piensa. O sea, no hay ningún sustento. Es simplemente una pose emocional, un tratar de dar una identidad de, no, yo no me creo las cosas, pero la verdad es que no las entiende. O sea, acá con las encuestas, efectivamente hay un montón de desprestigio y hay algunas encuestas que efectivamente se lo han ganado, pero no podemos meter todas en el mismo saco. Tenemos que saber nosotros si ustedes van a analizar elecciones, tienen que saber identificar qué encuestas funcionan, cómo identificar una buena encuesta, qué datos ver, y luego que ya han identificado las buenas encuestas, saber en qué tipo de datos concentrarse para poder predecir qué cosa podría pasar en una campaña. Entonces, a ver, vamos a ver algunas cosas. Ipsos, por ejemplo, ¿no? Les digo que funciona en un montón de países. Y miren el promedio de confianza en general que existe. O sea, no solo tienes que ser más. Yo he estado profundamente en contra desde niño de todas las personas que me han dicho eso. Yo he estado como, o sea, hay veces que sí, obviamente, o sea, no vas a caminar por la calle así con tu celular, ¿no? O sea, tienes que tener un punto de criterio para saber que obviamente a veces tienes que saber leer a la gente, que no siempre la gente va a tener buenas intenciones, tienes que tener algo ahí de criterio para saber medir esas situaciones, pero ser desconfiado por naturaleza lo que nos hace es que nos perpetúa en esta sociedad de que todo el mundo se cruza la luz, te cierra con el carro. ¿Por qué? Porque la cultura es, como soy desconfiado, yo soy el vivo, porque tengo que solamente actuar para mí, para beneficiarme a mí, y si no, no. Y si tú no rompes con eso, si individualmente no intentamos romper con eso y simplemente darle beneficio a la duda a otras personas y, no sé, como que ser nosotros individualmente un poco diferentes, nunca vamos a salir de ahí, ¿no? Siempre vamos a seguir en esa cultura de yo te gano por la ley de la jungla, ¿no? Que básicamente es lo que aplica en un montón de lugares. Bueno, efectivamente las encuestas tienen algunas, pues, de nuevo creo que ha pasado el tema de que sí, ¿no? Sí, un toque. Voy a mover el toque. Voy a intentar mover el toque esto de acá, ¿no? Ocho a 1. 6. Los dos empezaron. Ya, tengo más. Ya está, ¿no? Ya. Vamos a ver un video que comenta un poco o sea, algunos efectos que sí tienen las encuestas y que por ahí que podrían ser problemáticos, pero que no tienen nada que ver con estas dudas iniciales que les acabo de dar, que están más basadas en miedo, en desconocimiento y o sea, cosas que, en racionalidad racional. No está basado, ojo, no es lo mismo en racionalidad racional que está basado en que la gente sea tonta, eso no es lo mismo, no. Justamente que sea racional de racionalidad es que tiene sentido, es que justamente es lógico para cómo funcionamos nosotros, que no le hagamos caso y que algunas cosas no nos lo creamos y que seamos racionales solamente parte del tiempo. Entonces, es simplemente una descripción, no estamos diciendo, no es lo mismo decir que la gente es irracional que decir que la gente es tonta. ¿Ya?
las personas más inteligentes del mundo son irracionales un montón del tiempo. A ver, espérense. Quiero poder ponerla en los subtítulos. Subtítulos español. Ya. Ya. Chequen. Important decision makers in American government have long relied on public opinion polls throughout elections and important legislation. The problem is, public opinion isn't easy to track and oftentimes it isn't even right. In 1948, the Chicago Daily Tribune ran a now famous headline. Dewey defeats Truman, they cried in big, bold, black and white letters. The problem is that Dewey hadn't defeated Truman. The Tribune had relied on polls to come to their conclusion. This happens all the time because public opinion polls are either inaccurate. Esto es lo que le resta confianza a las encuestas. El error electoral. First, let's start with an important term, sample. A sample is the group of people that respond to questions during a public opinion poll. A poll's quality rests largely on its sample, and a sample can be bad in a few key ways. It can be too small, too narrow, or the poll itself can be too difficult. Polls that are too small are bad for obvious reasons. While you can't possibly ask every single person in America for their opinion, the more people you ask, the more accurate your prediction. ¿Ven la diferencia, no? Entre estas tres cosas. O sea, importa muchísimo tu muestra, cómo es que trabajas. Porque si no, no vas a poder dar una buena representación, pues. Polls that are too narrow, that only ask a certain type of person the question, are bad too. Consider a poll about whether or not the potato is the best vegetable in America. If you only asked people in Idaho where the state food is a potato, chances are that you would get a much different answer than if you asked people in the state of New Mexico where the state vegetable is beans. Getting the right kind of diversity in your sample means making sure that your sample has a range of ages, races, genders, and geographic regions, just to name a few. Finally, polls that are too hard can't tell you much either. If you're asking people for their opinions on things about which they have no prior knowledge, the result will be pointless. You're better off shaking a magic 8-ball. It's not just the people you're asking that can cause bias, though. The person doing the asking is part of the problem, too. That's called interviewer bias. Interviewer bias is all about the effect that the person asking the questions has on the sample. Humans generally don't like confrontation. People worry that their answers may make them look bad. Therefore, we find that people tend to give socially desirable responses, not necessarily their honest opinions, because they don't want to. No siempre la gente dice la verdad en las encuestas. And the way we word our questions matters too. When polls purposely sway the answers one way or the other, it's called a push poll, because it pushes people to answer a certain way. Would you vote for candidate Smith? Is a perfectly normal question. Would you vote for candidate Smith if you think that he robs senior citizens? Is a push poll. So if polls are open to all sorts of manipulation and inaccuracies, why is this prevalent? Despite their flaws, public opinion polls provide us with some sense of the thoughts and moods of large groups of people. They offer politicians the chance to pass legislation they think the majority of Americans will support. They help fashionistas on TV know which star wore the dress better on the red carpet. Finally,
they make us, the people who get votes, feel as though our voice has been heard. So next time you get a veto, Uy, se cambió el sonido, pero igual ya ahí está acabando el video. Básicamente acá dice que, acá lo cierran. Lo importante de esto es que me interesa que vean, si quieren vuelvan a ver el video luego ustedes, me interesa que se entienda la forma en cómo se crea una muestra, qué es lo que tú tienes que buscar. Esto no es que es algo que alguien se acaba de inventar, ¿no? Hay un desarrollo de un montón de tiempo de por qué un tipo de muestra puede... no dejen de prestar atención, es muy claro cuando alguien está mirando su computadora y no está prestando mucha atención a la clase, por favor. Sí, es muy evidente, sorry. Ya, cuando entonces uno tiene que diseñar la muestra, tienes que pensar en que algo sea, en que tengas la cantidad de gente que tiene o sea, una cantidad de gente que sea suficientemente grande para ya poder tener una muestra representativa. Y esa suficientemente grande no es tan grande. A veces necesitas que te basta, depende de la población, con 500, o te basta con 1000, o te basta con 1200 o 1500, y con eso ya a veces puede ser suficiente para representar un número enorme. Y por eso las encuestas con 1200 personas acá están muy bien, o sea, digamos, representan muy bien la opinión de la mayoría sobre las elecciones presidenciales. Por eso lo vemos en en cada elección, que la diferencia entre lo que medían las encuestas y lo que sale al final es muy chiquita. Pero ojo que sería un error pensar que entender las encuestas como un predictor de cómo van a ser las elecciones. Eso no es la idea. Las encuestas lo que te miden es cómo van las preferencias, pero te miden algo que va avanzando y que va cambiando, ¿no? Miden la temperatura de algo que está en constante movimiento. Hemos visto nosotros los análisis de las encuestas, cómo las cosas van subiendo y cambiando a lo largo de la campaña. Entonces, tener expectativa predictiva de la encuesta, que es lo que mucha gente tiene, o sea, la encuesta sale una semana antes y la gente cree que así va a salir la elección, y si no sale así, entonces la encuesta estuvo mal, entonces yo no confío en la encuesta. Entonces, obviamente, se están confabulando y no sé qué, pero es un medio racional. Sí. Sí, o sea, pero justamente para este primer punto de que la muestra sea representativa por la cantidad precisa de personas en ella, están estas comedores también. Le ponen esa población y te sacan literalmente cuánto necesitas para el Exacto. voto. Hoy en día ya es como que facilísimo hacer eso. Sí, está todo automatizado. Pero es importante que sepan la lógica, que entiendan la lógica detrás, ¿no? Que tiene que ser aleatorio, tiene que estar bien distribuido, ¿sí? ¿Habrá alguna manera de limpiar a las personas que tratan de no dar su opinión, pero no tienen que ser controversial? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, Tratar de evitar, como digamos, cambiando un poco la pregunta, ajá. de que las personas cuando se les pregunta un tema controversial, como mencioné en el video, Claro. pues, Sí, uno puede como intentar hacer ese tipo de ajustes. A veces, lo malo es que es muy costoso hacer encuestas, y a veces cuando uno quiere medir algo en el tiempo no puedes cambiar la pregunta porque después ya no es exactamente lo mismo. No puedes hacer una serie de tiempo, ¿no? Sí, Aisha. Claro, sí, eso sí hay, eso sí se les da normalmente. Sí, claro, bueno, pero en todo caso hay que entender que la gente no siempre va a responder diciendo la verdad. No siempre se acuerda de las cosas. A veces, por ejemplo, en elecciones es muy común que tú le preguntes a alguien cómo votó la elección pasada y te responda, y en verdad no votó así, y no porque está mintiendo, sino porque de verdad cree que votó de otra forma. No se acuerda. Eso es súper común en elecciones. En realidad es más fácil que las encuestas funcionen bien en los países donde el voto es obligatorio. ¿Por qué? Porque si es que el voto no es obligatorio y tú eres una encuestadora, bueno, estamos hablando de encuestas electorales, porque las encuestas obviamente miden un montón de cosas, la aprobación durante el tiempo de gobierno, ya. Pero si nos concentramos en las encuestas electorales, ¿cuándo funcionan mejor? ¿Cuándo te das cuenta que la encuesta de Ipsos
el resto del tiempo también está funcionando bien. Cuando ves que sus resultados previo a la elección son igualitos a lo que estaba pasando, o en situaciones como cuando te dijo en noviembre del 2020, en octubre del 2020 decía, Ipsos midió cuánta gente estaba en contra de la vacancia de Vizcarra en ese momento, 80%. La misma, digamos, incluso la gente que creía que Vizcarra era culpable porque ya iban a haber elecciones pronto. No le hicieron caso a eso, ¡pum! Tremendo estallido social. O sea, digamos, te das cuenta de que sus encuestas tienen correlato real un montón de veces durante las elecciones y eso. Pero claro, no solamente hay encuestas durante las elecciones, hay encuestas en otros momentos. En las elecciones les decía que es más normal que las encuestas funcionen mejor cuando hay voto obligatorio, porque no tienen que hacer el cálculo que hacen en Estados Unidos o en otros países de quiénes son los votantes que más probablemente van a ir a votar. Si el voto es voluntario y tú haces una muestra de todo el país, ese resultado no necesariamente te va a condecirse con cuál sería el resultado de los votantes que en verdad van a ir a votar. Entonces tú no sabes, de verdad no estás midiendo la preferencia. Tú lo que quisieras es medir la preferencia de la gente que de verdad va a ir a votar, pero no sabes quiénes son los que de verdad van a ir a votar. Entonces tienes que calcularlo, y eso lo tienes que calcular con alguna fórmula. Entonces siempre te hace más difícil el tema. Entonces siempre los países con voto voluntario es más complicado. Además, existe un efecto Van Baon, así como lo que veíamos del efecto arrastre, ¿no? Que claramente se materializa cuando hay encuestas. Entonces, las encuestas, cuando alguien se empieza a hacer popular en alguna parte del mundo, es normal que un montón de gente empiece a hablar de él, ¿no? Y esto no solamente con encuestas, o sea, a veces las encuestas ayudan a esto, pero ojo que también si leen lo que pasó durante la campaña del 90, que se prohibieron las encuestas 2 semanas antes de las elecciones, porque en ese momento eran 2 semanas el periodo de que no se podía publicar encuestas, hubo un montón de boca a boca de chinito, y eso fue lo que hizo que subiera. Entonces, el chinito subió sin necesariamente tener un montón de encuestas que permitieran coordinar eso. Pero cuando hay encuestas, ahí sí hay evidencia que te dice que las encuestas te facilitan este efecto Van, este efecto arrastre que vimos la vez pasada. ¿Y cómo es que se puede saber si una encuesta es confiable? Hay unas pistas fáciles. Hay un filtro útil que es primero mirar si están en dos lugares. Uno, a ver si están en el APIM. El APIM es la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados, que ahí están. Es un gremio que agrupa a todas las encuestadoras que son electorales y no electorales, también de temas de mercado, otras cosas. Arellano, por ejemplo, hace otro tipo de encuestas, ¿no? Temas de marketing. Pero esta asociación es como que un gremio que se autorregula, tienen auditorías, algunas cosas, ¿no? Entonces, es algo que te asegura un mínimo de calidad, de criterio, si ya es parte de la PEIM. El IEP no es parte de la PEIM, pero porque antes quien sí era parte de la PEIM era GFK, y sigue siendo parte de la PEIM. Y de hecho GFK era el que hacía encuestas electorales antes, hasta el 2016. De hecho, no hasta el 2016, sino que desde el 2014 hasta el 2016, GFK hizo encuestas electorales, es otra encuestadora, pero luego de eso, luego del 2017 o 18, creo que su equipo de encuestas se fue al Instituto de Estudios Peruanos, que es un think tank que ya existía por otro lado, por su cuenta, y no es una encuestadora, entonces no es parte de la API, pero igual yo diría que es igual de confiable, porque digamos, el equipo primero que era el mismo que el de GFK, y además el IEP es una institución que sí es bastante tradicional. Uno puede estar a favor o en contra de alguna posición que tomen algunos de sus investigadores en algún tema, pero eso no tiene nada que ver con la calidad de sus encuestas, que sí son buenas, ¿no? Acá explican, por ejemplo, qué cosa es el API, ¿no? Tiene por finalidad el fomento, desarrollo y protección, la defensa de la actividad de la investigación de mercados en el Perú, así como la defensa de los intereses gremiales,
ven que se concentra más en el tema de investigación de mercados, pero igual. Pero bueno, el APIM es un primer filtro. Entonces, ¿quiénes sí están en el APIM de las que hacen encuestas electorales? Las tres que son las que deben reconocer probablemente, ¿no? CPI, Ipsos y Datum. Yo diría que en el orden de confiabilidad está acá, Ipsos, Datum, por ahí nomás, porque Datum también es buena, me parece. Y CPI un poquito por abajo, pero también yo lo chequeo, lo considero. Porque CPI al menos publica algunas cosas, aunque a veces es medio rara con algunos criterios, pero igual lo suelo chequear. APIM entonces es uno de los filtros, y el otro filtro es ver si está en el registro electoral de encuestadoras, que no sé si ustedes sabían que existía, pero supuestamente este es el reglamento del registro, hay este registro y lo lleva el Jurado Nacional de Elecciones y tú tienes que inscribirte ahí para poder ser una encuestadora. Supuestamente tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Tener, además de las cosas, digamos, formales, como presentar papeles y eso, tienes que tener, digamos, acreditar que tienes algunos profesionales mínimos que van a poder trabajar en esto, ¿no? Profesionales de economía, acreditar por lo menos un profesional de economía, estadística, matemática, ingeniería. Quizá debería acreditar más de uno, ¿no? Pero no sé, yo creo que sí, yo creo que sería bueno. Eso yo creo que habría que revisarlo, pero existe un registro. Entonces, si no estás ni siquiera en el registro, pero hay varias que están en el registro del jurado, que igual no son tan confiables. Pero si ni siquiera estás en el registro jurado, ya, o sea, ya no te pasa. Ya, o sea, ¿para qué sacas encuestas? No, ni la mires si no está en el registro jurado. Sí, porque no tiene, salvo que sea una internacional, ¿no? Que de repente ya no chambean desde acá, ok. Y entonces algunas pistas para ver ya, además de esos filtros, es mirar estos datos. La ficha técnica, el nivel de detalle que tiene, ¿no? Y que tiene de la metodología en la ficha técnica, si son transparentes sobre su financiamiento, cuál es la similitud, porque uno no mira una encuesta y solamente se queda con ese número, con esa foto. Uno mira la encuesta porque esa encuesta te completa un Excel que tú ya venías llevando, donde has visto una tendencia, y eso es lo que tú estás analizando. Y en ese Excel tienes la data, no solo de una encuestadora, sino de varias, de todas las relevantes. Entonces, cada encuesta que sale en una elección, a ti te llena un puntito, te da un pedacito de la historia, de esa historia que hemos, de ese video que hemos visto, ese es el video, pero no es tan relevante en sí misma, ¿no? Entonces tú tienes que ver si el punto es está muy fuera de por donde debería ir, entonces llama la atención, ¿no? Tú más o menos sabes por dónde debería ir la tendencia cada vez. La vigencia en el tiempo, además, y el prestigio de la empresa es importante. O sea, no, es una cosa que saque una encuesta Datum, Ipsos, el IEP, o es otra cosa que saque una encuesta totalmente nueva. Obviamente, esa encuesta tiene que probar que efectivamente tiene criterios serios, ¿no? Y también ver si tienen certificados internacionales. Ipsos, Datum, el IEP, todos tienen esos certificados. ISOs y esas cosas, ¿no? No entiendo bien cómo funcionan esos certificados, pero yo sé que son bien difíciles de sacar y son internacionales. Es lo único que entiendo. Vamos a ver, por ejemplo, miren, Ipsos funciona en varios países, saca esto de acá, tendencias globales que yo les aconsejo chequear de vez en cuando, porque a veces hay datos interesantes acá, e incluyen a veces a Perú y lo comparan con otros países. Pero lo más usual que nosotros vemos es el informe mensual de Ipsos, que normalmente está financiado ven que acá dice América, ¿no? Y luego cuando ven la ficha técnica es bastante detallada. Vamos a ver, en la próxima clase, al inicio de la próxima clase, vamos a ver este video que se explica con un poco más de detalle lo de Ipsos, pero para acabar la clase de ahora, quería solamente mostrarles un ratito esta... A ver, ¿dónde he puesto? Ah, ya.
Vamos a ver solamente las, la encuesta de Ipsos de ahora, ¿ya? La voy a mostrar un ratito desde el aula. Ya. Uf. Chequen nomás el detalle de las cosas que dan, ¿no? Luego darte toda la encuesta, te dicen ficha técnica. Entonces, el nombre, cómo hacen la distribución de las zonas. Fíjense el nivel de detalle, ¿no? Objeto de estudio. El número de registro en el Jurado Nacional de Elecciones. Tamaño de muestra, metodología. Todo esto. Parecido es lo de Datum. Datum, ¿no? Encuestadora, y miren, ficha técnica. Acá te da un montón de datos. Hacia el final creo que incluye algo más. O no, no, aquí ya no incluye. Pero acá, bueno, Datum da menos datos en esta, pero en realidad en otras da un poquito más. Es un poquito más amplia su ficha técnica, pero esto es lo mínimo, la mínima extensión que debería tener una ficha técnica más o menos confiable. Idealmente debería ser más grande, como la de Ipsos, la anterior. Esta es la última encuesta de Datum. Y esta es la del IEP, que es encuesta telefónica, entonces tiene una metodología diferente. Pero miren, después de todos los datos que te da, esta es el nivel de su distribución, ¿no? IEP sí te lo explica con bastante detalle, igual que Ipsos. Encuestadora, el tipo de registro, el registro en el jurado. Fíjense todo el nivel de detalle que da. Entonces, esas cosas tendrían que buscar. Vamos a ver ejemplos la próxima clase de encuestas que no logran eso, como IDICE, por ejemplo. Pero, ok, hasta ahí nos quedamos ahora.